Buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia Protección contra Incendios en Transformadores Eléctricos, Avances en Fosos Prefabricados, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero Wilcan Castillo, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente de participar en nuestra próxima feria laboral, la cual se va a realizar los días 28 y 29 de junio. Y para mayor información en nuestra página web de ASIEM, www.asiem.org. De esta manera, daremos paso al ingeniero Wilcan Castillo para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios que al final de la conferencia serán expuestos al conferencista. Y en este momento pueden invitar a sus amigos o conocidos a participar de esta charla, ya que en el chat comparto el link de esta reunión. Adelante, ingeniero, y bienvenido. Muchas gracias, Valentina. Listo. Mostrar mi pantalla. Me confirman que ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor, ya vemos su pantalla. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Wilcan Castillo, soy ingeniero electricista de la Universidad del Norte. Llevo unos 20 años trabajando en temas de innovación y de nuevos modelos de negocios, sobre todo en el sector utility. Y hoy queremos presentarles esta nueva forma de fosos de aceite, cuya función es la protección contra incendios eh, y mitigaciones ante impactos ambientales. Entonces, empecemos. La idea es colocarlos en un contexto normativo. En la 2050 nos deja muy claro que los transformadores deben tener, pues en aceite como tal, porque los transformadores secos no tienen una exigencia de contenedores de aceite. Piden expresamente unos requerimientos, precisamente por el riesgo que tienen estos aceites, sobre todo los minerales, que son bastante inflamables y pues terminan siendo un líquido combustible. Y conocemos muchos casos donde destruyen bastante infraestructura. Entonces la norma es muy clara y establece que se deben establecer unos espacios de separación lo suficientemente amplios para la protección de equipos como cuartos de celdas o cuartos operativos como tal. Esa es una. La otra, en cuando no tenemos muchos espacios, lo que pide son barreras resistentes al fuego, que son los famosos muros cortafuegos, que lo que hacen es que nos permiten también aislar un poco eh, las posibles consecuencias de la falla de un transformador que ocasione fuego. Ya muy explícitamente ya pide un sistema automático de supresión de incendios, que pues los conocemos, que son estos sistemas un poco costosos, que son con gases y que no se implementan mucho porque, por el tema del costo. Y finalmente lo que pide son el foso como tal, que confine el aceite en caso de rotura o escape, no solamente para un tema de que es un líquido combustible, sino que lo contenga porque de todas formas también tendríamos un daño ambiental. Entonces, la norma lo establece muy claro. La idea es dejarle este contexto normativo de que es una exigencia normativa y pues proceder a por qué debemos pensar en un sistema de pozos de aceite totalmente nuevo. Voy a ver que no me está cambiando esto. Pero es un momentico que no me está cambiando. Listo, ahí me cambió. Entonces, ¿por qué debemos pensar en un modelo totalmente diferente? ¿Por qué debemos buscar un modelo innovador de fosos de aceite? Esa pregunta no la
pues las hemos hecho muchos ingenieros. Y para esto, pues revisemos qué es lo que es una construcción convencional de un sistema de fosos de aceite. Entonces, en la figura vemos un sistema convencional que es, en el número uno tenemos el foso de aceite convencional con una malla y grava. Utilizamos normalmente grava como en la figura, en la fotografía del centro. Esta grava, lo que ha mostrado ya la historia es que no es lo suficientemente eficiente y cuando hay derrames de aceite lo que se vuelve es un material peligroso que pues, hay que hacer disposición final de ello porque ya se considera un material contaminado. Debajo de esa grava tenemos el volumen de retención como tal del transformador. Normalmente, pues, eh, eh, las utilities, ya por experiencia, exigen el 100% o algunas exigen hasta el 120% del volumen del transformador que está soportando. Y también lo que proponen es un sistema de aguas aceitosas, una tubería adicional con un foso adicional, que lo llaman foso de aguas aceitosas. ¿Y por qué aguas aceitosas? Lo que pasa es que cuando puede haber una rotura, supongamos que tenemos una rotura en un transformador, el volumen, supongamos que desocupa un 60 o un 70% del volumen que tiene, porque la rotura es bastante amplia, colocando esas condiciones y tenemos un tema de aguas, lluvias en ese momento, vamos a tener unas mezclas y dependiendo el volumen de agua que esté cayendo, a pesar de que tenemos unos sifones, puede correrse el riesgo de derrame, por lo que se implementa un pozo adicional de aguas aceitosas, que es esa infraestructura, la tubería 3 hasta el 4, que es lo que termina reteniéndolo, y ese foso, pues definitivamente tiene que tener una disposición final, pagar una disposición final porque ya se considera un material contaminado. Eso es lo que normalmente tenemos en una condición convencional de construcción de un foso de aceite. Pues la preparación convencional, pues normal, tenemos que tener unas excavaciones eh, para construir el foso, normalmente se construye en concreto, tenemos que tener unas losas de cimentación, dependiendo de los estudios de suelo y el tamaño y el peso del transformador, construir ese transformador como tal, construir todas las cajas de pasos que están asociados para los sistemas eléctricos de ese foso de aceite, todos los pasantes, tuberías, cárcamos de descarga hacia los pozos aceitosos. Además, algunos tienen sistemas de tratamiento de agua, normalmente no ocurre porque pues, se contrata una empresa totalmente aparte que haga el servicio de recolección de estos aguas aceitosas. Esto requiere un tiempo bastante amplio, todo este proceso de hacer las excavaciones, construcciones civiles, hacer todo el tema de conexionados fluviales, tiene un tiempo que se considera en un proyecto totalmente nuevo en el cronograma como tal. Los inconvenientes vienen cuando por exigencia REPIE, actualización de cumplimientos, subestaciones en Colombia que muchas no tienen estos pozos de aceite, es la desconexión y los tiempos de conexión que tendríamos que cumplir para construcción de ese foso en el mismo lugar o un lugar aparte. Entonces, que normalmente no se tienen espacios en la subestación. Entonces, toca casi que construirlo en el mismo sitio. Eso nos da un lapsus de tiempo bastante amplio que termina impactando el retiro o una operación de un transformador de potencia, en este caso, estamos hablando, que no es conveniente para ninguna utility. ¿Qué es la propuesta? ¿Qué es lo que se está haciendo? Aquí vemos que tenemos 10 pasos normales para una construcción convencional. Acá tenemos una construcción
totalmente diferente, bajo un foso de aceite prefabricado, metálico. Con eso estamos impactando todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el concreto, por política de las empresas que tienen cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y todo el acuerdo del COP21, bajar por lo menos al 2030 el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso el tema del concreto se ha visto limitado y reducido, ya que, como les decía, el 18% de las emisiones de gases invernadero del mundo provienen del concreto como tal, todo el tema de preparación de cementos, de extracción de materias primas, piedras, arenas, eso termina definitivamente genera todo este porcentaje. Entonces, las políticas están cambiando y el tema del acero, con el tema del reciclaje como tal del acero, porque el reciclaje del acero a nivel mundial está alrededor del 75%, mientras de los RCDs o residuos de construcción y demolición provenientes del concreto únicamente alcanza el 2%. Entonces tenemos mayor impacto en infraestructura metálica. Una de las empresas líderes en estos casos son Ecopetrol y Utilities aquí en el país. Entonces, vemos que el prefabricado, definitivamente sí tenemos que hacer una excavación de sistemas de aguas pluviales, pero en este caso no son aguas aceitosas, sino que son aguas que van definitivamente a un drenaje pluvial y no hay necesidad de hacer un foso de aceite de aguas aceitosas, como lo pueden ver en la figura, porque esos elementos los controla el punto 4 que está aquí, que son los filtros. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Entonces, si hacemos una excavación del sistema fluvial, que serían estas cajas 4 donde están los filtros y van a unos drenajes, los sifones, que es el sifón de seguridad en el caso de que exista algún derrame, pero estamos garantizando que el aceite está en la parte superior, entonces no vamos a tener fugas de aceite en el caso, supuesto, que hubiese un derrame. Pero estos transformadores siempre están calculados, o estos fosos de aceite están calculados al 100% de la capacidad del transformador que tiene. Pues todo el tema de pasantes, tuberías, para llegar a los cárceles en el sistema fluvial, también hay que hacerlos. Eso hace parte de la infraestructura como tal. El foso de aceite tenemos las opciones de hacerlo o subterráneo, o sea, enterrado, o superficiales, como se ve en la foto de la derecha. Ya es de acuerdo al diseño que se tengan, de pronto si hay limitaciones de altura, eh, definitivamente, o tiempos, es mucho más fácil pues hacerlo superficial. Eso también dependiendo del tipo de suelo que tengamos y las cimentaciones que tengamos, que ahorita tocamos un punto más del tema de cimentación para que lo vean. Después que se tenga establecido la cimentación como tal o los puntos de apoyo donde vamos a transferir los pesos del transformador, esos esfuerzos, la instalación del foso de aceite es muy rápida porque pueden ser en un solo módulo o pueden ser varios módulos dependiendo del tipo de transformador que vamos a colocar. Eso también lo vemos un poco más adelante, cómo es el sistema modular. Después viene ese mismo día que estamos colocando ese foso con la misma grúa que calculamos, se coloca el transformador, se hace todo el tema de conexionado de tierra y pues el tema de conexionado al transformador es muy rápido, definitivamente, y no necesitamos servicios auxiliares como los pozos adicionales de agua lodosa, lo cual nos disminuye todo el tema de espacios, nos disminuye todo el tema de infraestructura, de tiempos, lo cual termina repercutiendo en los costos finales de este activo. Aquí podemos ver un típico de un pozo de aceite, de aguas aceitosas. Ese es el pozo recolector. Miren el espacio, miren el volumen, contra un filtro, como tenemos a la derecha, que es en base a polímeros y tienen todo un sistema de nanotecnología
que lo que hace es la función de filtrar en línea en el momento en que existe la lluvia y tenemos una pequeña gota de aceite que cayó a N litros que tenga la capacidad del transformador. Él tiene la particularidad de que drena el agua mientras esté lloviendo, mientras esté circulando el agua, drena y retiene ese aceite con una garantía al final de 5 partes por millón, donde está muy por debajo de la norma que se exige en Colombia. Entonces, con esto estamos garantizando de que no necesitamos todo el tema de los tanques que vemos a la izquierda. Y estamos garantizando de que este contenedor, una vez se sature, porque él tiene un punto de saturación, simplemente es cambiarlo y darle una disposición final eh, a estos cartuchos. El número de cartuchos o número de filtros que lleva el foso de aceite está dependiendo de los volúmenes que maneje el foso de aceite y de la cantidad de lluvia que se saca por un histórico de la región donde va a funcionar y con eso calculamos el número de filtros más convenientes para que drenen definitivamente el volumen que se necesita. Entonces, con estos filtros, vean las diferencias, los manejos y la disminución en las inversiones iniciales. Estos filtros, como les dije, tienen esa función. ¿Qué pasa cuando tenemos un incendio? Cuando definitivamente ya el transformador, el combustible que tiene dio ignición. Normalmente el llenado de piedra gruesa triturada normalmente termina absorbiendo parte del aceite derramado y continúa encendido. Lo pueden ver en la parte de abajo del transformador. El que está a la izquierda encendido continúa haciendo combustión porque la piedra al final se satura de aceite y terminan siendo, no tiene una propiedad de extinción como tal. Mientras el transformador siga botando aceite, va a seguir colocando combustible en la misma piedra y no se va a extinguir. Entonces, definitivamente, lo que habría que hacer aquí es colocar un sistema de extinción a gas, que como les decía inicialmente son bastante costosos y no tenemos al final un sistema que verdaderamente nos garantice que se va a pagar y que en el caso de extinción de gas, como continúa habiendo combustible en la parte inferior del transformador, puede haber la posibilidad de volverse a, a, a reiniciar este incendio. Y de pronto podríamos tener la posibilidad de que ya las botellas de gas no se calcularon para un reinicio, entonces quedaríamos como bastante limitados en la forma tradicional de construir fosos de aceite y prevenir todo este sistema de extinción. ¿Qué es lo que hace el foso de aceite diferente? Pues nosotros sabemos que para que exista conflagración necesitamos 3 elementos, que es el combustible, en este caso es el aceite mineral o vegetal, oxígeno, que es el que, pues, el que nos permite que ese carburante se dé, y una chispa que normalmente es una falla en el transformador. Entonces esto lo que hace es que se inicie la conflagración. Estos fosos lo que tienen en particular es que tienen unos dampers metálicos que restringen la entrada de oxígeno. Cuando hay el derrame de oxígeno, está calculado para que la densidad del aceite cierre estas pequeñas cavidades, pero también permita que fluya a un determinado volumen el derrame y no permite la entrada de oxígeno. Esto definitivamente protege
todo el combustible que va quedando dentro del contenedor y nos evita de que siga la conflagración. Estos sistemas de paneles que están encima en vez de la piedra convencional son fáciles de ensamblar, pero también son fáciles de desensamblar. En el caso de un derrame son fáciles de limpiar y la disposición final va a ser mucho menor porque son los elementos con los cuales los estamos limpiando. Que incluso se puede hacer de dos formas. Una forma con un sistema convencional de limpieza, con cualquier desengrasante, y hace disposición de las estopas y todo este material que se utilizó, o simplemente lavarlos desde arriba y permitir que los filtros funcionen y los retengan. Pues no es la más viable porque de todas formas el filtro es un poco más costoso, pero pues se pueden hacer de las dos formas. Todo esto no requiere un mantenimiento porque son sistemas que están calculados para una vida útil de 30 años, son galvanizados en caliente. En el caso de lugares muy agresivos, se pueden dar acabados con pinturas especiales o que el entorno se va a enterrar el pozo de aceite, además del galvanizado en caliente o un extra galvanizado, se le pueden dar acabados en pinturas especiales para garantizar la vida útil que aumente. Estos son los tipos de fosos. Los fosos pueden ser tipo interior, o sea, dentro de edificaciones, pueden ser para transformadores de 30 kVA, 15 kVA, cualquier tipo de transformador, en realidad, eh, para el interior de edificaciones. Entonces ya ahí estaríamos en un tema de control de incendio, tal como lo dice la 2050, donde si tenemos un elemento que nos controle el tema de combustión o extinción de incendio, podríamos obviar puertas cortafuegos o dampers o todos estos elementos hacia el interior de edificaciones. Hacia el exterior también se pueden utilizar perfectamente como la imagen de la derecha, vea que son muy parecidos. Ya lo que cambia es el tamaño. En este transformador, en estos dos transformadores están conformados por un solo elemento. Normalmente cuando es un solo elemento, eh, las, 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 los tamaños máximos son los que caben en un transporte convencional, no son mayores a 2,40 m cuando se fabrican en un solo tamaño. Cuando se pasan de estas dimensiones, pues ya se termina haciéndose modular porque la idea no es que el transporte o la logística se vuelva un tema complicado y que tengamos que utilizar escoltas o tengamos que utilizar equipos especiales. Entonces sí pueden ser bastante largos, pero nos limitamos a 240. Y si el transformador es un transformador, como en este caso, que es un transformador de 150 MDA, que tiene más o menos unos 5 o 6 metros de ancho, entonces se hacen modulares en unos módulos que se puedan ensamblar en sitio, que queden interconectados y que queden definitivamente herméticos. Ahí lo pueden ver, no hay limitaciones con respecto al tamaño, al peso ni la potencia, porque al momento de diseñar el foso de aceite, pues se tienen unas entradas que son las dimensiones del tranfo, el volumen de aceite que contiene, el peso del tranfo, son como las fundamentales. Con esto, pues se diseñan los fosos de aceite y también, de acuerdo al lugar donde va a estar, se diseñan la cantidad de filtros que deberá contener este foso de aceite que se está proyectando como tal. En última, la instalación como tal, todo el tema de llegar y conseguir un transformador como a la izquierda, que está en una situación inicial que no tiene un foso de aceite,
Si existe el espacio como tal en la subestación, se fabrica una cimentación de acuerdo a los estudios de suelo, se hace un diseño, ahorita mostramos un poco más cómo es esa placa y cómo está conformada, porque tiene unos elementos muy definidos en cuanto a la transferencia de esfuerzo hacia esa cimentación, pero se termina haciendo la placa, se hace un tema de instalación, ¿sí? Muy rápidamente sobre la placa, se fijan sobre las placas unos elementos con pernos de anclaje y se coloca el transformador. Ese transformador, el asegurar el transformador con el foso de aceite va a depender de si el transformador viene sobre ruedas, si el transformador viene con patas planchadas y ya quedarían desde su diseño con los pernos para que, sujetarse finalmente en la forma y los espacios que quede el transformador como tal. Existen fosos de aceite, se pueden diseñar fosos de aceite que tengan estos sistemas de soporte corredizos pues, con el fin de que a futuro, si hay un cambio de transformador o de mayor potencia o de menor potencia, o marcas o características, pueda abrirse o cerrarse las distancias entre los ejes de soporte del transformador como tal. Pero eso es una concepción de diseño. Aquí podemos ver un transformador de gran potencia, creo que es un transformador de 180 MVA. Eh, toda la transferencia de esfuerzos. Aquí podemos ver a la izquierda el transformador, cómo es el sistema de conexión, no tiene rueda, sino que vienen con unas patas planchadas. Con ese diseño se fabrica las mismas patas en el transformador, que al final el transformador lo que tiene son unas vigas de apoyo. Imagínense una mesa, son 4 patas, y esas 4 patas de esas vigas son las que terminan transfiriendo el esfuerzo hacia nuestra cimentación. Entonces ahorita vamos a ver un ejercicio que, pues, desde que salió la publicación llegaron unas preguntas y nos tomó tiempo para mostrarle imágenes de cómo terminamos dando solución al tema de transferencias de esfuerzo y cimentación. Pero sí es importante que entiendan de que en transformadores de este tipo muy especiales, de gran potencia, se diseña desde los planos del mismo transformador. Entonces, en este caso, cuando llega el transformador y se posiciona, se arma el pozo de aceite, como pueden ver, en este caso es modular, lo pueden ver a la derecha, y se puede hacer todo el sistema de entrada y salida de cables. Esa estructura que está a la derecha del pozo también se puede diseñar desde la construcción de la solución. Entonces, todo eso se puede prever y se pueden buscar todas las facilidades para que la instalación sea lo más rápida posible. Esto ya es el transformador instalado, como pueden ver. Son de gran potencia. Pueden ver a mano derecha arriba cómo se unen los módulos. Tenemos también unas parrillas. Ahí no se alcanzan a ver los dampers, sino que en este caso el cliente pidió unas parrillas alrededor del transfo para que pueda haber personal de mantenimiento pueda caminar sobre estas parrillas y pueda tener acceso fácilmente al transformador. Bueno, esto era lo que le queríamos mostrar. Aquí están nuestros datos. Cualquier pregunta, duda con respecto posterior a esta charla, ahora voy a presentar unas preguntas que se hicieron eh, antes de la presentación, y la voy a leer como la hicieron. El equipo se apoya directamente sobre el pozo contenedor, o esta se apoya sobre las vigas o pedestales de la losa de la cimentación. Bueno, como les dije, nosotros tenemos unas vigas, unas columnas de transferencia de esfuerzo hacia la parte de la cimentación como tal. Imagínense las 4 patas de una mesa. Así lo reciben y van directamente hacia la cimentación.
Eh, ¿Cómo se anclan y cómo se transmiten las cargas verticales? Tal y como les decía, aquí lo vamos a ver también en una foto. Aquí lo podemos ver. En este caso, el transformador no trae ruedas, sino que trae unos flanches y quedan la tornillería ya lista para recibir los flanches del transformador. Estos 4 puntos, tal y como los vemos aquí, de color naranja, son columnas que transfieren directamente ese peso, esos esfuerzos hacia la cimentación. El contenedor como tal no es un contenedor que sea estructural. Toda la parte estructural está en este punto de las vigas de apoyo. Ahora estas vigas por diseño ya traen unas restricciones internas para cumplir con todo el tema de sismoresistencia en cuanto a la transferencia de los esfuerzos como tal. Esto se le hace una simulación en cuanto a la transferencia, pero la que sí definitivamente tiene que cumplir todo el tema de NSR10 es la cimentación, que es la que va a recibir todas las cargas del transformador como tal. Esto es una típica, esta es una de las vigas, soportes. Si lo vemos acá, supongamos que estamos viendo las dos vigas, se hace una excavación como esta, se arma el acero, y una condición típica del acero para recibir las cargas. Esto es una construcción típica, de acuerdo a los estudios de suelos. El tipo de suelo y el portante del suelo dio como resultado que tenía que hacerse este tipo de cimentación. No significa que es una cimentación modelo para todos los transformadores. Podríamos tener suelos un poco más complicados y podríamos necesitar un tema de micropilotes o pilotes helicoidales. Eso ya lo determinará el tipo de suelo que tengamos. O simplemente tendríamos que necesitar un mejoramiento porque tiene el portante, pero sí hay que tener claridad que lo típico es que si no tiene el portante, se realice una viga, que es donde van a transferirse los esfuerzos. En este caso, aquí se alcanza a ver una de las vigas de esa mesa que les decía, de esas dos patas. Aquí van a recibir los esfuerzos de esas dos patas, o los pesos de esas dos patas. Aquí vemos que ya se está tirando la losa. La losa debe quedar lo más lisa posible, porque acuérdense que de todas formas la estructura que lo contiene, aunque no es un contenedor estructural, es importante que quede nivelado eh, para el anclaje. Al final terminamos anclándolo con estas orejas que lo trae, estas L, y lo terminamos anclando con tornillos de anclaje sobre la viga soporte. Ahí ella lo trae, ahí lo podemos ver. Bueno, hay otras preguntas que hicieron con respecto al tema sobre si tenía algún tipo de protección contra descargas eléctricas adicionales a la conexión del puesta a tierra. Pues eso depende de la matriz de riesgo donde vaya a funcionar. Si tienen un sistema de pararrayos adicionales, todos estos sistemas de pararrayos o cualquier otro sistema de protección, pues hay que llevarlo a la malla tierra y que todos estos sistemas queden equipotenciales. Entonces, de por sí él trae un sistema de malla tierra, unos sistemas de conexión de las mallas a tierra que se construyan en sitio por requerimientos ya del equipo como tal, pero él trae sus conexiones para que quede totalmente equipotencial. Pregunta en qué lugares de Colombia se ha implementado esta solución. Pueden compartir los proyectos, proyectar imágenes de proceso constructivo de la losa de cimentación, que fue lo que vimos arriba, y del proceso de instalación del foso prefabricado. Se han implementado con Ecopetrol en transformadores de 1.5 y 2 MVA en Barranca Bermeja. También en Cartagena, en la parte costera de ahí,
de Bolívar, no me acuerdo ahora, otro municipio, pero también con Ecopetrol, Cantagallo creo que es, y múltiples pozos de aceite en sus estaciones un poco más pequeñas para sus estaciones prefabricadas. Como les decía, arriba mostramos como muy por encima del tema de las cimentaciones. Estos ya son los pozos ya instalados sobre las placas. Aquí se está haciendo el sistema de drenaje pluvial, pero va directamente al drenaje fluvial como tal. No va a ningún tanque de aceites, como lo pueden ver. Aquí ya están. Estos pozos de aceites quedaron enterrados, quedaron a nivel cero, porque así lo requirió el cliente. Entonces, aquí los podemos ver ya instalados, ya conectados, listo para el tema de energización. Los tiempos normalmente son de 2 a 4 horas, ya este que es el tema de la cimentación, y esta de 2 a 4 horas depende más de temas de seguridad y salud en el trabajo, de los permisos, porque el posicionamiento como tal, es 1 minuto, 2 minutos. Como tal, ya después viene un trabajo de rellenar, de nivelar y de dar temas de acabados como tal. Bueno, esto era lo que les queríamos presentar. No sé si tienen preguntas. Sí, señor ingeniero, en este momento vamos a darle paso al ingeniero Jason Enrique Marsella, quien tiene una pregunta para usted. Me Adelante, van. ingeniero. Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, ingeniero. Ok, denme un minuto. Listo. Bueno, yo quiero preguntar, tengo dos preguntas ahí en el chat. Es una sobre los costos y, pues bueno, todo el tema asociado a la instalación. Nosotros hicimos un tema para el cliente que en este momento tenemos, que es Ecopetrol, y en algunos campos, y ellos nos decían que fue un tema complicado hacer, bueno, llevarlo, por ejemplo, en lugares apartados, por ejemplo, campos como Caño Sur o Rubiales, es llevar el contenedor este ya prefabricado, entonces decían que por costos en cuanto al transporte, por ejemplo, y, y con respecto a la instalación que le salía mucho más cara hacerlo en metálicos que hacerlos en concreto. Sí, a mí me parece que es, bueno, es una buena opción. A nosotros, pues bueno, la planteamos en su momento. Eh, Fue un ingeniero, pues no tengo ahorita el contacto del ingeniero que lo propuso, pero pues ahorita que lo estoy viendo me parece que es muy práctico y nosotros estamos, la consultoría con la que trabajo, pues busca eso, ser como más eficientes en el tema de innovación y presentar ideas, pero sí tengo esa consulta, ingeniero Wilken. Ok, bueno, mira, el tema del transporte es más complicado llevar concreto a una zona apartada. Llevar un mixer de 8 metros cúbicos es mucho más complicado y todos lo saben. En este caso, como se diseña, vuelvo y te repito, o sea, les decía al principio, se diseña desde las necesidades del cliente. Lo que se termina haciendo es que si hay que hacer módulos de 1,20 por 1,50 o módulos de 1 por 1, se hacen módulos de 1 por 1, se terminan ensamblando. Si ustedes determinan que el peso máximo porque no hay maquinaria, tienen que ser 2 operarios, entonces pues son 70 kilos y se fabrica para 70 kilos. O sea, en esa parte de logística es, diría yo, falta de conocimiento, porque en última estos son elementos que son prefabricados y se diseñan para precisamente para suplir unas necesidades que tiene el cliente en cuanto a temas de logística, a temas de costo, en temas de impacto ambiental. Y nosotros tenemos claro que Ecopetrol sí tiene una política en cuanto al tema del concreto, que no quieren manejar temas de concreto. Sí. Por eso fue que se hicieron estos inicialmente, y
nosotros pues se ayudó a hacer todo el tema de normativa específicamente para el petróleo. En temas de costos, al final, lo que pasa es que cuando nosotros hacíamos el ejercicio y la gente normalmente compara es la construcción convencional como la planificó, pero no como salió. Al final, si llovió, entonces se detuvo el proyecto. Si no llegó al concreto o se disparó, al final terminamos viendo de que los tiempos aquí son muy rápidos de instalación como tal. Se pueden aprovechar los tiempos si se verdaderamente se coordinan, esta coordinación puede ser tal de que se ensambla el transformador y se instala el mismo día en que llega el transformador a campo. Entonces, yo pienso que es un poco un tema más de desconocimiento. Actualmente ya existen cimentaciones prefabricadas, ni siquiera ya hay que utilizar concreto, sino que son cimentaciones totalmente, dos personas la pueden colocar, son cimentaciones metálicas, con tubería que se necesita únicamente unos rotomartillos, y como estos sistemas son 4 patas, no necesitamos sino una pequeña placa de nivelación que puede ser no necesariamente de concreto, sino que puede ser material compactado, pero muy bien nivelado. Entonces, sabemos de que todas estas nuevas tecnologías son un poco complicadas de asimilar, pero sí podemos decir que que estas tecnologías pueden estar alrededor de un 20-30% por debajo de una convencional, en lugares apartados, totalmente seguros, totalmente con plena seguridad, por los tiempos y por la forma en que se puede armar una estructura de esta. Entonces, sí sería importante si necesitan, aquí están los datos nuestros, si necesitan algún tipo de soporte, ayuda, diseños, con mucho gusto, podemos apoyarlos. Gracias, Inge. La última pregunta, qué pena. Cuando dice que son cimentaciones ya prefabricadas, es simplemente como, no sé, hacer la excavación, nivelar el terreno y se ubica, y bueno, y se sacan las tuberías y demás. ¿Es así? No, este tipo de cimentaciones son superficiales, no hay que hacer excavación. Imagínate un plato que tiene múltiples tuberías de anclaje y que las colocas como si estuvieras colocando con un rotomartillo unos clavos alrededor del terreno. Okay. Uh-huh. Es así. Entonces, si Ok, necesitan más información, con mucho gusto. claro que sí. Estamos en contacto. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias, ingeniero, por la aclaración. En este momento tenemos comentarios de agradecimiento por la exposición del tema, pero no evidencio más preguntas. Entonces, pues de esta manera le agradecemos al ingeniero Wilkan Castillo por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Sí, claro. Entonces Perfecto, ingeniero, muchas gracias. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. Damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.